Buenas tardes a todos, queridos amigos de la ciudad miliciana. Primero que nada, les quiero desear a todos una muy feliz Pascua de resurrección. Ojalá que el resucitado nos renueve con su fuerza y también nos haga fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Como sabrán, estamos próximos a la fiesta de Santa Catalina de Siena, nuestra patrona, y queríamos seguir meditando en algunos aspectos que nos parecen fundamentales de su doctrina y de su enseñanza, tanto para nosotros milicianos como también para todo cristiano, ¿no? En esta oportunidad quiero que meditemos y reflexionemos una doctrina fundamental que nos ha dejado el pensamiento de nuestra patrona, que es la doctrina del puente. ¿Quién es este puente o a qué hace referencia este puente del que nos habla la Santa? A Jesucristo, que es camino para llegar al Padre. Catalina de Siena es una enamorada de Cristo y toda su doctrina se basa en este cristocentrismo donde para poder llegar al Padre, para poder llegar al cielo, no hay otro camino seguro que no sea el de Jesucristo. Ella nos enseña y nos muestra que no se puede concebir la vida cristiana si no es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Ella va a ser eco de las enseñanzas de San Pablo, que nos dice, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Por eso esta doctrina del puente es un poco eco de esa enseñanza de Pablo, pero también es reflejo de su vida entregada por completo a nuestro Señor Jesucristo. Como bien sabemos, el gran escrito que tenemos y el gran legado que tenemos de nuestra santa es el libro del diálogo, que son las conversaciones que ella tenía con nuestro Señor. Allí le va a dedicar gran parte del libro a la doctrina del puente. En la primera parte, Catalina se va a preguntar cómo podemos ser útiles a la salvación del mundo, entonces va a trabajar el tema del pecado, de las virtudes, y ya en la segunda parte va a ahondar y va a empezar a profundizar esta doctrina del puente. De todas maneras, la doctrina del puente la vamos a ver reflejada no solamente en su libro del diálogo, sino que en sus cartas va a hacer mención al puente, en sus oraciones, en sus soliloquios, es decir, esta imagen de Jesús como puente es exponente de su vida espiritual y que la vemos reflejada en muchas de sus enseñanzas, ¿no? Tenemos que pensar que esta analogía del puente viene también a colación por los puentes que había en la época de Catalina, puentes grandes, robustos, macizos, que eran fundamentales para poder atravesar las ciudades. Bueno, Catalina quizás mirando eso y también siendo una gran peregrina de ciudad en ciudad, puede haber tomado la imagen también de su propia experiencia cotidiana, ¿no? Los grandes puentes que había en la época, ¿no? ¿Cómo comienza esta doctrina del puente o por qué Catalina nos quiere mostrar que Cristo es verdadero puente entre Dios y los hombres? Va a comenzar diciendo que el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, desbarató el plan salvífico de Dios, ¿no? O sea, ella misma nos dice con estas palabras, y cito, quiero que sepáis que el camino hacia mí, nos dice Dios, quedó cortado por el pecado y la desobediencia de Adán, hasta tal punto que nadie podía llegar a la vida eterna. Es decir, el primer pecado de Adán y Eva que produce la caída del hombre, donde el hombre que estaba en un estado de gracia se encuentra ahora corrompido por el pecado. Ninguno me daba gloria como debía, puesto que el pecado había cerrado el cielo y la puerta de mi misericordia. Esta culpa hizo germinar espinas y tribulaciones y muchas contrariedades. La criatura entró en rebelión consigo misma. Al rebelarse contra mí, fue rebelde contra sí mismo. Es decir, tenemos la imagen de nuestros primeros padres que se han rebelado contra Dios, que eso cierra la puerta, digamos, a la vida eterna, pero ante este hecho que en cierta manera cambia el curso de la historia, Dios no deja al hombre librado a su libre arbitrio, ni tampoco lo deja librado a su pecado, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Tiende un puente con el hombre, y ese puente va a ser nada más ni nada menos que el mismo Jesucristo. Dios no quiere dejar al hombre librado a este mal, a esta culpa, por eso quiere tender un puente para que el hombre no pierda el acceso al cielo, ¿no?
y le dice Dios a Catalina: Mas, queriendo yo remediar tantos males vuestros, os he dado el puente de mi hijo, para que no os ahoguéis al pasar el río, que es el mar tempestuoso de esta vida tenebrosa. Es decir, Dios mismo le dice a Catalina, la vida es como un río tempestuoso, un río difícil de pasar, que si nosotros quisiéramos pasar solos por este río nos ahogaríamos. Sin embargo, Dios quiere construir un puente donde podamos caminar seguros hacia la patria eterna que es el cielo. Y este puente es nada más ni nada menos que su Hijo Jesucristo, ¿no? Sigue diciéndole Dios a Catalina: porque la naturaleza del hombre no es suficiente para satisfacer la culpa y quitar el pecado de Adán. Convenía entonces unirla a mi naturaleza, la naturaleza divina, para que pudiese satisfacer por todo el género humano, y así la naturaleza humana sufriese la pena, y la naturaleza divina aceptase el sacrificio de mi Hijo. Es decir, bueno, esto lo hemos contemplado en el Viernes Santo, en el misterio de la pasión de nuestro Señor. En definitiva, Dios se hace hombre para que el hombre pudiese hacerse Dios, ¿no? Es esta o Félix culpa que mereció tan grande Redentor, este trueque que hace Dios, que claramente nosotros salimos ganando, donde Dios quiere tomar sobre sí todas nuestras culpas por medio de su Hijo para que nosotros podamos tener acceso a esa vida que Él nos tenía preparada de antemano, ¿no? Y sigue diciendo Catalina, bueno, hay una culpa, Dios la quiere remediar por medio de su Hijo, entonces, bueno, parecería una ecuación muy obvia. Dios nos manda a su Hijo, que es el puente para llegar al Padre, pero que esté tendido el puente no implica que tenemos asegurada nuestra salvación. De parte del hombre, de parte de nosotros, implica y exige que querramos cruzar ese puente. Es decir, el puente está tendido, es un puente seguro, es un puente firme, corresponde ahora a nosotros querer caminar a través de él, ¿no? Entonces, tenemos en esto una cierta participación también. Nosotros, Catalina nos enseña que tenemos que colaborar en esta salvación. Y le dice Dios a Catalina, ¿no? No basta, sin embargo, para conseguir la vida, el que mi Hijo haya hecho el puente, si ustedes no quieren pasar por él. Es necesario que todos pasen por este puente buscando la gloria y la alabanza de mi nombre en la salvación de las almas. Sigue diciendo, le sigue explicando cómo es la manera de pasar este puente y al final dice, solo de esta manera podrán llegar a mí. Es decir, si Jesucristo es el puente y nosotros debemos pasar por él, como nos dice la Santa, en cierta manera también exige de nosotros esta colaboración en la obra salvífica de Dios, movernos por querer alcanzar esa salvación, que no es un movimiento al modo voluntarista de, bueno, ¿qué esfuerzo tengo que hacer yo para llegar al cielo?, sino también dejarse conducir por Dios en este puente y trabajar, como dice el apóstol Pablo, con respeto y seriedad por nuestra salvación. Hay otras traducciones que dicen trabajar por nuestra salvación con temor y temblor. Bueno, en definitiva, se trata de esto, ¿no? Aceptar que Dios es el único que nos pone los medios para salvarnos, que es su Hijo, pero que también tiene que haber un movimiento nuestro de la voluntad y de nuestra inteligencia y de nuestro afecto para poder atravesar ese puente y llegar al Padre. Con esto también Catalina nos enseña que nos volvemos colaboradores en la obra de Dios. Es decir, nosotros tenemos que colaborar y tenemos que participar en la obra de la salvación de Jesucristo, ¿no? Y Dios muchas veces le dice a Catalina y utiliza esta analogía de la viña, que por supuesto está tomada del Evangelio, ¿no? Nosotros somos colaboradores en esa viña, somos trabajadores de esa viña y tenemos que esforzarnos por dar mucho fruto. Y le dice textualmente Dios a Catalina: ustedes son trabajadores míos, a los que he puesto a trabajar en la viña de la Santa Iglesia mediante el bautismo. Son mis trabajadores en la viña de las almas, unidos a la única viña que es la Iglesia. Y eso lo dice en el diálogo, pero después en varias cartas va a retomar este tema de ser trabajadores de la viña. Por ejemplo, en una de las cartas a su destinatario le dice: te escribo con el deseo de verte verdadero labrador en la viña de las almas, para que en el tiempo de la cosecha des mucho fruto.
Podríamos decir entonces que el hombre tiene una colaboración en esta obra de la salvación. ¿Y cómo colabora el hombre concretamente? Primero, trabajando en su propia santificación, es decir, disponiéndose a cruzar este puente, permaneciendo unidos a Jesucristo, que es la verdadera vid, o sea, estar con Él, estar con Cristo, tratando de dar fruto, y también trabajando en la viña del prójimo. Es decir, estas son las formas que tenemos de cooperar, si podríamos decirlo de alguna manera, con la obra de Dios. Varias veces va a insistir en esto. Bueno, uno se tiene que disponer en cruzar este puente, en querer transitar este camino de gracia, de salvación, pero no tiene que descuidar a los hermanos que quizás por sus propios medios están imposibilitados de cruzar el puente. Entonces, bueno, nosotros también en este camino hacia la patria tenemos que ir ayudando al prójimo para que ellos también puedan hacer este camino hacia el Padre, ¿no? Y después que explica esta doctrina del puente, que explica quién es este puente, nos va a dar algunas características más de este puente. Va a decir, en primer lugar, que este puente está construido en lo alto, para que no se choque con los ríos que están pasando por debajo del puente. Este río que, como dijimos, es tempestuoso, es fuerte, que tiene las olas que están ahí acechando todo el tiempo a los que transiten por este río. Bueno, dice por eso mismo que este puente está elevado bien alto para que las olas de los ríos y de las aguas tormentosas no lo puedan inundar, ¿no? Y dice, el puente está levantado en alto, de suerte que la corriente del agua no pueda inquietarle, levantado en alto para atraerlo todo hacia sí. ¿Sabes cuándo fue levantado ese puente? Cuando fue alzado sobre el leño de la cruz. Es decir, este puente es también una analogía de la cruz de Cristo crucificado. Nosotros dijimos que este puente es Jesucristo, pero es el Cristo que hemos conocido de la cruz, el Cristo que hemos contemplado el Viernes Santo. Este puente nos hace alusión a nuestro Señor crucificado y muerto. Entonces, es necesario que este puente sea levantado en lo alto de la cruz, en lo alto por encima de las aguas tempestuosas, para que todos podamos sentirnos atraídos de querer cruzar por él. Ese puente imponente, majestuoso, grande, que nos invita a ser recorrido por cada uno de nosotros, ¿no? Y dice, este puente, como es tan alto, necesita escalones para poder llegar a él. Y acá hace una hermosa analogía del cuerpo crucificado de Cristo. Así como para llegar al escalón, al puente que es alto, necesitamos escalones, que necesitamos subirlos para poder empezar a caminar por el puente, también va a decir que Cristo crucificado, en cierta manera, tuvo estos escalones que nos acercan al Padre. Imaginémonos la cruz de Cristo, Cristo crucificado, Cristo en posición vertical, donde dice que algunas partes de su cuerpo son como los escalones que nos van acercando cada vez más al encuentro con el Padre. Entonces, este puente tiene 3 escalones. En primer lugar, va a decir, el primer escalón son los pies de Cristo, el segundo escalón es el costado abierto de Cristo, y el tercer escalón es la boca del Cristo crucificado. Es una hermosa analogía también de cómo ella podía contemplar y cómo ella admiraba la imagen de Cristo crucificado. Y empieza también a pensar, ¿no? Bueno, cuando puedo subir el primer escalón y llego a los pies de Cristo, me estoy desprendiendo de las cosas superfluas que no me dejan elevarme a la contemplación del Señor. Bueno, me quito y me despego de todas las cosas que me atan en la tierra, ¿no? La imagen de los pies. En segundo lugar, el segundo escalón que tenemos es el del costado abierto de Cristo. Catalina era una enamorada de ese costado de Cristo abierto, ¿no? Sabemos que ella tenía pasión por la sangre de Cristo, como hemos podido meditar en alguna de las charlas anteriores de Catalina, y no hay mejor lugar para encontrar esa sangre del crucificado que en su costado. Ese costado que emanó sangre y agua en el día de la muerte. Bueno, en ese costado también nos podemos reclinar y encontrar seguridad. Y por último, el último escalón que vamos a encontrar en este puente es el de la boca del crucificado, que es muy paradójico porque en realidad pocas son las palabras que dice nuestro Señor en la cruz,
Sin embargo, de esa boca nosotros hemos escuchado palabras de vida eterna. Entonces, acercarse a la boca del crucificado también es una manera de estar más cerca de sus enseñanzas, de estar más cerca de su palabra, de estar más cerca de lo que Él nos está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este puente que está construido en alto, haciendo alusión a la imagen de la cruz. Este puente que tiene 3 escalones por los cuales nosotros tenemos que ir lentamente avanzando, y va a decir que este puente está construido sobre cimientos firmes, que son las virtudes, que son las buenas acciones, las que verdaderamente dan fruto. Y Catalina, para terminar esta analogía también del modo más perfecto y acabado posible, va a decir que todos los ladrillos macizos que componen este puente están todos unidos por una cal, que es la sangre de Cristo. Entonces, no hay parte del puente que no quede tocada e imbuida del misterio de Jesucristo. Es decir, esta cal que recorre el puente es la que vivifica, que es la sangre de Cristo, ¿no? Esta cal que se va esparciendo por los ladrillos, que va llenando los huecos, que va solidificando el puente, es nada más y nada menos que la sangre de Cristo. No podía faltar en esta analogía de Jesús esta sangre, ¿no? Como dijimos, que es la que tanto la cautivaba, ¿no? Imaginemos, así como la cal va recorriendo las piedras, los bloques que van construyendo el puente, es una imagen también como de la sangre que va transportándose a través de las venas y le va dando vida a todo el cuerpo, a todo el corazón del hombre, ¿no? Entonces, nos podemos hacer una imagen que este puente es verdaderamente sólido y es verdaderamente seguro y firme, cosa que quien pase por él no pueda sentirse desamparado ni desprotegido. Después va a seguir diciendo que una vez que atravesamos ese puente, que hemos podido subir los escalones, que hemos empezado a caminar por ese puente, al final de este puente vamos a encontrar la puerta para poder ingresar finalmente al reino eterno, a la patria celestial, a la tierra que se nos ha sido prometida, ¿no? Pasando el puente se llega a la puerta, que es parte de ese mismo puente por la que todos tienen que entrar, le dice Dios a Catalina. Por eso mismo, Dios le dice a Catalina, mi hijo ha repetido, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Quienes caminen por este camino van a poder llegar a puerto seguro. Y quienes caminan por mí, le dice Dios, no andan ante tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Esta imagen del puente también Catalina la desarrolla con más amplitud, también haciendo algunas alusiones a, bueno, todos los que quieran caminar por este puente van a ir por camino seguro, pero también Catalina va a empezar a explicar más adelante qué desgracias o qué desengaños van a atravesar aquellos que no quieran transitar por este puente. No me quiero extender mucho en eso ahora, pero entre otras cosas Catalina va a decir que las desgracias que pueden acarrear a quienes no quieran cruzar este puente puede ser vivir la vida de pecado, tapar la luz de la fe, convertirse más que en árbol de vida, como nos recuerda la cruz de Cristo, en árboles de muerte, donde empieza a imperar en nuestra vida la inmundicia, el desengaño, la codicia, el juicio al prójimo. Entonces, en definitiva, los que no quieren cruzar por este puente, pensando que va a ser costoso, caen en mayores sufrimientos que en definitiva quizás alguien no quería cruzar por ese puente porque iba a implicarle un mayor sufrimiento y en definitiva son más los sufrimientos que le trae por no haber querido caminar por él. Porque en definitiva esto nos enseña que rechazando el puente, rechazando la cruz, rechazando a Cristo, la vida se nos vuelve más costosa. Perdemos la luz de la fe, perdemos el sentido. Y en definitiva también esto nos enseña que no podemos transitar nuestra vida sin pasar por la cruz. Si nosotros decimos que este puente es una analogía de Cristo crucificado, que nos enseña a caminar hacia el Padre, rechazar el paso por este puente es rechazar la cruz, y sabemos que no hay vida sin cruz y tampoco hay cruz sin resurrección. Entonces está muy ligado el misterio del puente, esta doctrina del puente, al misterio de la redención obrada en Cristo. Cristo nos enseña a vivir la vida de la cruz, a transitar nuestra vida
asociándonos a los sufrimientos de su pasión, porque sabemos que si nos asociamos a su pasión, también seremos asociados a Él en la gloria de la resurrección. Entonces, no querer darle lugar en nuestra vida a Cristo es rechazar la luz de la fe, la luz de la esperanza, la luz de la caridad, pero sobre todo también, en definitiva, rechazar la gloria que nos tiene preparada el Señor cuando terminemos de atravesar este puente. Esta doctrina del puente, en definitiva, este fundamento cristológico que Catalina nos regala a través de esta doctrina, es lo que a ella le da confianza y seguridad para transitar todas las pruebas y todas las misiones que nuestro Señor le ha dado en la vida. El puente se convierte para ella en una inagotable fuente de confianza, de seguridad y de abandono en la misericordia de Dios. Saber que estamos transitando nuestra vida sobre el cimiento sólido de Cristo, que nos sentimos amparados por Él, que podemos transitar por este puente, que a veces es costoso, pero más costoso es transitarlo sin Él, porque abajo, como dijimos, están las aguas turbulentas, las corrientes del agua, hace que nuestra vida de fe adquiera más confianza y más abandono también en la providencia. Catalina también nos enseña que, en definitiva, en nuestra vida tenemos que tener siempre presente esta meta que nos da el final del puente, que es volver al Padre. Nosotros salimos del Padre y tenemos que volver a Él. Y toda nuestra vida se va convirtiendo en este regreso al Padre, regresar al seno del Padre de donde todos nosotros hemos salido. Entonces, si queremos regresar al Padre por camino seguro, firme, derecho, no tenemos más que transitar por este puente. Y saber que no hay enemigo ni acechanza que no podamos combatir si estamos en el camino seguro. Quien anda por este camino no verá las tinieblas y tendrá la luz de la vida, como dijimos. Esta doctrina de Catalina nos enseña también a nosotros a poner siempre nuestra mirada en Jesucristo, a confiar en Él, a caminar como Él caminó y también a poder aprender a sobrellevar nuestras cruces y hacerlas con Jesucristo, porque ya sabemos cuál es el final del camino y ya también tenemos la meta asegurada. Corresponde a nosotros querer colaborar simplemente dando el primer paso en este camino que Dios Padre ya nos ha trazado por medio de su Hijo Jesucristo. Para ir finalizando, en esta doctrina del puente, en estos capítulos que hemos tratado de reflexionar un poco en este espacio, se va a encontrar, mientras ella va describiendo esto de la doctrina del puente, se va a encontrar este hermoso himno a la misericordia que quizás algunos ya hayan escuchado alguna vez, cuando ella está terminando de describir cómo son las características de este puente, qué significa este puente, cuáles son sus escalones, como estuvimos diciendo recién. Al final de esta descripción que ella hace de Jesucristo, hay una pequeña oración que se llama Himno a la Misericordia, donde nos imaginamos quizás a Catalina deslumbrada por todo esto que le ha dicho Dios. En los capítulos anteriores Dios es el que está hablando, está en primera persona. En el Himno a la Misericordia, que se encuentra al finalizar estos capítulos, ya es Catalina la que toma la palabra y quizás como en un rapto de amor, de enamoramiento, también le dirige a Dios esta oración que es hermosa, que realmente se las recomiendo que la lean entera, donde quizás deslumbrada por todo esto que Dios le había podido revelar, ella le agradece a Dios que en su infinita misericordia haya dispuesto que su Hijo sea el gran instrumento que tenemos para llegar al cielo. Y al finalizar esa oración, el último párrafo de la oración dice lo siguiente. Esto se lo dice a Jesús. Oh loco de amor, ¿no te bastó encarnarte? Quisiste morir. Tu misericordia te empuja a hacer por el hombre más todavía. Te quedas en comida para que nosotros, débiles, tengamos sustento. Y los ignorantes, olvidadizos, no pierdan el recuerdo de tus beneficios. Por eso se lo das al hombre, todos los días, haciéndote presente en el sacramento del altar,
dentro del cuerpo místico de la Santa Iglesia. Y esto, ¿quién lo ha hecho? Tu misericordia. Oh misericordia, a cualquier parte que me vuelva, no hallo sino misericordia. Es decir, Catalina se maravilla de esta misericordia de Dios y termina diciendo así como en un exabrupto de amor, a cualquier parte donde dirija mi mirada no hallo sino misericordia. Bueno, esta es la gran enseñanza que nos deja Catalina, esta hermosa metáfora que nos regala de nuestro Señor, nos da a nosotros esta confianza y seguridad para saber que estamos caminando por camino seguro, por camino firme, que solamente implica de nosotros querer comenzar a transitar este camino, querer transitar por este puente que aunque a veces se nos vuelve un poco largo, no es nada más ni nada menos que seguir los caminos del Señor, querer transitar por sus pasos y saber que al final de la meta tenemos la recompensa merecida. Solamente Dios nos pide que querramos colaborar e ir transitando por este puente e ir subiendo estos escalones tan hermosos que son los pies, el costado, la boca del Señor, donde podremos encontrar la fuente inagotable de la misericordia. Les mando un saludo muy grande a todos, están en mis oraciones, a tus órdenes.